Hola, buenos días una vez más. Me da muchísimo gusto saludarles. Vamos a iniciar con nuestro panorama general acerca de estadística aplicada a los negocios. Iniciaremos con la actividad que vamos a entregar en esta semana y la idea es que nosotros podamos identificar un objeto de estudio, identificar cuáles son las categorías que podemos utilizar y también identificar los tipos de variables que estas pueden tener. No podemos decir que una sola variable corresponda a una categoría o viceversa, que una sola categoría tenga una sola variable. Vamos a ver cuáles son como la clasificación que se tienen para que a partir de ahí nosotros podamos empezar a identificar cuáles son nuestras variables de acuerdo con el objeto que queremos analizar. La competencia es que nosotros podamos utilizar la información proporcionada por las empresas y con apoyo de la estadística generar resultados cuantitativos que permitan la adecuada toma de decisiones. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre cualitativo y cuantitativo? ¿Por qué ahora nos referimos a la parte cuantitativa? ¿Quién se Sí, acuerda? cualitativo se refiere prácticamente a las cualidades. No se puede contar, por ejemplo, no son números, y cuantitativo, pues sí se puede contar, son gráficas, estadísticas, etcétera. Ok, sí, básicamente la parte cuantitativa se refiere a todo lo que tiene que ver con números, que es contable. Ahora, esos números, en realidad, la parte cualitativa también se puede contar porque se puede clasificar. Sin embargo, la parte cualitativa se va a referir a las características que tiene un objeto. Por ejemplo, cuando tú describes qué color es el que más te gusta. Al describir un color, no podemos decir me gusta el uno o el 2 a menos que nos expresemos en HTML y entonces sean como el 255.42.21. Esas serían como las respuestas. Nuestras respuestas son texto, por lo tanto ahí se refiere a la parte cualitativa. Entonces, la parte general del análisis cualitativa sí tiene que ver con las características, con la descripción del objeto, mientras que la parte cuantitativa se puede referir a las opciones que podemos preguntar de forma contable, de forma en número. Cualquier pregunta que nosotros realicemos significa que nosotros vamos a obtener una respuesta. El cómo quieres obtener la respuesta en texto o en número, a eso se refiere a poder separar las partes de un objeto para poder decir que sean cuantitativas o cualitativas. Por ejemplo, supongamos que yo quiero analizar el proceso de admisión y nosotros decimos, queremos saber cómo es el proceso de admisión y eso puede ser un objeto de estudio. Ok, pero ¿qué quieres saber del proceso de admisión? Estadísticamente se pueden conocer muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas personas o cuál es el municipio con mayor número de estudiantes inscritos en la UAP? Si nosotros queremos conocer cuál es el mayor número de personas inscritas en la UAP de los municipios de Puebla, ¿cómo esperaríamos que fuera la respuesta? ¿En texto o en número? En número, En número. ¿Y cómo lo relacionaríamos? ¿O cómo quedaría nuestra respuesta? mediante una gráfica. ¿Ok? Ahora, lo que nos comenta Agustín, ¿verdad? Sí, maestra. Ajá, gracias. Lo que nos comenta es la representación. Digamos, la representación puede ser una gráfica, sí, pero la representación es una frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia lo que va a representarnos es cuál es el municipio que tiene mayor número de alumnos inscritos. Pero en este ejemplo, denme un momentito, en este ejemplo, si nosotros aquí colocamos objeto de estudio, lo que yo quiero analizar sería, aquí lo voy a poner, mi objeto de estudio es analizar el proceso de admisión en la UAP. Aquí está. Entonces, ¿cuál es? Estadísticamente, nosotros podemos
observar o analizar cualquier cosa. Si yo voy a analizar el proceso de admisión en la UAP, a lo mejor como interés, quiero saber cuál es el municipio con mayor número de solicitantes. Entonces, aquí vamos a especificarlo como municipio, municipio de Puebla con mayor número de solicitantes. Aquí nosotros vamos a identificar que lo que yo quiero como, obtener como resultado es que me digan cuál es el municipio con mayor número de estudiantes que están solicitando inscribirse en la UAP. ¿Cómo puedo saberlo? Lo primero que tendría que saber sería plantear una pregunta. ¿Qué pregunta ustedes harían para que podamos conocer cuáles son estos estudiantes? El resultado final es claro, tengo que tener una lista de municipios, ¿cierto? Tengo que tener la lista de municipios y tengo que identificar cuál es el que tiene un mayor número de personas. El número mayor, eso es una frecuencia. Por ejemplo, ¿qué pregunta tendría que hacer para poder saber si efectivamente ese es el municipio? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué harían ustedes? Sería mediante una encuesta, se me ocurre, preguntar a cada estudiante de qué municipio viene o procede. Es lo que Exactamente. Muchísimas gracias, Joel. La acción que nosotros tenemos que hacer es preguntar a cada solicitante o a cada aspirante, es decir, nosotros identificamos primero a quién me está dirigido el estudio, es decir, nosotros vamos a reportar cuál es el municipio con mayor número de solicitantes, pero ¿cómo puedo saberlo? Una acción que obviamente es muy viable es que nosotros preguntemos a cada solicitante qué le vamos a preguntar, de qué municipio es o no. Para empezar, tenemos que saber seleccionar como nuestra población o nuestra muestra para poder saber si esa persona ya es un solicitante o no, porque si no es un solicitante, partiría desde la pregunta anterior para decir, ¿está solicitando admisión en la UAP? Si su respuesta es sí o su respuesta es no. Si su respuesta es sí, entonces decimos de qué municipio eres o de qué municipio procedes, ¿cierto? Entonces, si nosotros iniciamos, tengo que identificar de dónde parte mi estudio. Si nosotros decimos que ya tenemos identificados que son aspirantes o que son solicitantes, entonces ya no les voy a preguntar. Es como si yo ahorita les preguntara, quiero saber si ustedes son estudiantes de la UAP. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Pues sí. Que sí. Que sí, y aunque yo le haga una pregunta que diga, ¿eres estudiante de la UAP, Ana? Y su respuesta va a decir sí, Alma, sí, David, sí. Y entonces eso que vamos diciendo como sí, sí, eso es la frecuencia. Entonces yo voy contando uno, dos, tres, pero es una pregunta que no tiene relación estadística, porque aunque puedo preguntar y aunque puedo contar, no tiene caso. Yo ya sé la respuesta y la respuesta es sí. Entonces, esa respuesta, aunque se puede preguntar, aunque se puede hacer, no tiene sentido porque ya conocemos que la respuesta es sí. Entonces, aquí primero identificamos si los solicitantes están realizando su proceso de admisión en la UAP. Si la respuesta es sí, entonces ya no necesito preguntarles, ya sé que son aspirantes o que son solicitantes. Por lo tanto, no, ya no tiene sentido. Ahora, ¿qué sí se puede preguntar? ¿De qué municipio eres? Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir algún municipio, por favor, de donde sean? Puede ser Tecamachalco. Tecamachalco, ajá. En este caso también podría ser del Distrito Federal, porque Am, aunque no sean de Puebla, mm, siempre entraría en la encuesta. Se puede preguntar, pero no de acuerdo a como lo planteamos aquí, porque entonces lo que tendríamos que hacer sería decir cuál es el estado. ¿Cuál es el estado de Puebla? Y entonces aquí tendríamos que preguntarnos, tal vez establecer otra pregunta que diga, ¿eres del municipio de Puebla?
¿Sí o no? Si la Ah, respuesta es sí, ¿de qué municipio eres? Si la respuesta es no, ¿de cuál estado eres? Si la pero respuesta sí, es Ciudad de México, ¿de cuál municipio, de cuál alcaldía? ok, entonces se replantearía la pregunta y en base a eso pues ya eh, se trabajaría, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que definir? Mi objeto de estudio, mi objeto de análisis. En este caso, si yo estoy analizando solamente al estado de Puebla, a mí me interesa saber solamente los municipios de Puebla. Si nosotros en el estudio identificamos justo esto, que yo le pregunto, ¿eres del municipio de Puebla? Y si él me dice no, 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 esos no son mi muestra, ellos no son mi objeto de estudio. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a identificar cuál es tu población y cuál va a ser tu muestra. Mi población en este caso tendría que ser personas que están solicitando admisión en la UAP y personas que pertenezcan al municipio de Puebla. Esa es mi acotación, esa es mi población. Ok. Todos los demás puede existir como tal un universo, porque entonces hay personas que incluso están o son extranjeras, y entonces aquí ya no entrarían a ningún estado de Puebla. Tendríamos que preguntar de qué país son, y entonces nuestras preguntas van escalando y tendrían que ser no sé, ¿eres nacional o extranjero? Si Mm, eres nacional, ¿de qué estado? Si eres del estado de Puebla, ¿de cuál municipio? ¿Me perfecto, explico? perfecto, pero sí ya entra en el objeto de estudio. Depende, si tú en tu objeto de estudio dices, yo quiero analizar la población de solicitantes en la UAP, entonces eso ya se vuelve más general. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es como la parte general y luego ya puedes tener una categoría que diga nacionalidad y luego en la nacionalidad o lugar de origen, por ejemplo. Lugar de origen sería tu categoría y luego Ujú. tus variables ya serían, por ejemplo, país donde radican, estado o ciudad, y otra sería municipio o localidad. Muy bien, Miss, muchas Ujú. gracias. Entonces, digamos que se va a ir desplegando dependiendo de lo que nosotros queramos conocer. Mi acotamiento en este caso era solamente municipio de Puebla, pero se puede, insisto, reestructurar. Lo que tengo que identificar o lo que no sería válido es que nosotros digamos, ¿cuál es el municipio de Puebla con mayor número de solicitantes? Y alguien me ponga Ciudad de México. Eso ya no estaría relacionado. ¿Por qué? Porque lo que tú definiste es que tú nos ibas a decir cuál era el municipio de Puebla. Y si tú me dices Ciudad de México, pues ya no tendría sentido. ¿Hasta aquí vamos? Perfecto, Miss, gracias. Ujú. Ok, entonces puede ser en los municipios de Puebla, puede ser Tecamachalco, ¿qué otro dijeron? Acajete, Ujú. ¿Uno Palmar de más? Bravo, ¿Cuál, perdón? Palmar de Bravo. Ujú. Ok, entonces aquí observamos, pueden ser más, me queda claro, sería toda la lista de los municipios de Puebla, que sería lo ideal para que las personas puedan seleccionar. ¿Por qué elegimos la opción de seleccionar? Porque si lo escriben, pueden tener diferentes errores. Por ejemplo, alguien pudo escribir Tecamachalco y alguien pudo escribir Teca, algo así. Y a lo mejor lo que quiso escribir fue Tecamachalco. Y entonces cuando tú recabes la información, tendrías que estar contando y clasificando cuál es la palabra correcta o cuál es la palabra a la que se referían. Entonces, eso hace que sea muy complicado. Por eso es que lo que buscamos es que sean preguntas que después se van a plantear de forma concreta, de forma específica. Aquí tengo que identificar primero mi objeto de estudio, luego lo que es nuestra categoría y aquí vienen nuestras variables. Nuestras variables ya son la forma específica. En este caso, el decir, por ejemplo, de qué municipio. El municipio es mi variable. Y hace un momento les preguntaba,
¿Cómo queremos mostrar estos resultados? ¿Cualitativa o cuantitativamente? Nuestras variables también se van a clasificar entre cualitativas y cuantitativas. Y nuestras variables van a tener una relación. Si son unas opciones de texto, van a ser cualitativas. Y si son opciones con número, van a ser cuantitativas. Entonces, aquí mi respuesta es cualitativa. ¿Por qué? Porque la respuesta es Tecamachalco, Acajete, Palmar de Bravo. Entonces, eso es un texto. ¿Cómo lo va a contabilizar o cómo se va a representar? Eso ya es otra cosa. El cómo se representa es mi frecuencia y la frecuencia es de acuerdo al número de respuestas que yo obtenga. Entonces, preguntaría, ¿de qué municipio eres? Y alguien dice, Tecamachalco. Ah, bueno, después en una tablita yo voy a tener que contabilizar esa frecuencia absoluta para poder decir llevo uno. Y luego alguien más me responde, llevo uno, alguien más, y así sucesivamente hasta poder obtener un total que sean, por ejemplo, cinco. Y luego que alguien más responda, que alguien más responda, y que aquí tenga, por ejemplo, dos. Y luego que aquí respondan, por ejemplo, no sé, otra vez otras personas y que al final tenga esto. Esto de cuántas personas me respondieron en cada uno, eso se llama frecuencia. Y la frecuencia es la que ya puedo representar con una gráfica, con una barra de columnas, con barras o con columnas o con una gráfica circular o con una gráfica de anillo o con una gráfica de línea, etcétera. Pero eso ya va a ser frecuencia y va a ser gráfica. Eso en este momento no lo estamos solicitando. En las siguientes actividades sí lo vamos a hacer una vez que hayamos definido nuestro objeto de estudio, que hayamos definido nuestras variables. De momento es importante identificar que las variables también se pueden clasificar entre cualitativas y cuantitativas. Cualitativas van a ser aquellas en las que nosotros esperamos como respuesta un texto. Y las cuantitativas van a ser aquellas en las que esperamos como respuesta un número. ¿Qué pregunta podemos obtener como con un número? La edad. La edad, la edad puede expresarse en un número. También podemos preguntarles, ¿cuál fue tu promedio del bachillerato? ¿Qué esperamos como respuesta? Un número. Un número. Entonces, Maestra, entonces, ujú, perdón, sí, en este ejemplo que usted nos está dando, la categoría es lo que está haciendo, lo que está poniendo como acción, ¿no? Que sería preguntar a cada solicitante. Y ya ujú, la pregunta de qué municipio eres ya sería una variable. no. En mi caso, por ejemplo, que voy a hacer mi trabajo de satisfacción del cliente de un restaurante. Ajá, ese Entonces, es tu objeto de estudio. mi objeto de estudio es la satisfacción del cliente. Sí. Y mi acción sería, A ver, eh, esperen. Esperen, esto en realidad no está. Lo de la acción yo la escribí para que visualizaran a ver, recapitulamos. El objeto de estudio es lo que tú quieres analizar, que puede ser la satisfacción del cliente en un restaurante. En mi caso, mi objeto de estudio fue analizar el proceso de admisión en la UAP. Ahora, Mi categoría es establecer, en tu caso, satisfacción del cliente puede ser que quiera conocer las características de mi cliente. Entonces, una categoría puede ser identificación del cliente. ¿Cómo puede ser la identificación? Por ejemplo, ¿qué preguntarías ahí? La edad, este, el género, tal vez, y no sé qué otra cosa puede ser. A lo mejor el municipio o el lugar de origen o si de dónde te visitan. Esas tres pueden ser digamos, tus variables. ¿De qué categoría? De la identificación del cliente. Categoría. Identificación. Identificación. ¿Cuáles serían tus variables? Edad. Aquí voy a ponerle variables. Edad, género. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede distinguir a una persona?
La categoría es identificación. Mis variables pueden ser edad y género. Podemos poner otra categoría, por ejemplo, y en El esa tipo de categoría, trabajo que realiza, el tipo de trabajo puede ser oficio, ¿cómo se podría poner? Mm, oficio, tal vez. ocupación, Oficio o profesión. Ocupación, tienes razón. O- Ocupación, También se ocupación. podría preguntar cuántas veces ha visitado el restaurante Esa ya es otra categoría. Entonces, a ver, vamos o a... cuántas veces a la semana. La frecuencia de consumo. Esa la vamos Ajá. a poner como otra categoría. Las variables y otra categoría puede ser consumo o preferencia de consumo. Y entonces, esta es otra categoría porque aquí en consumo ya no le vas a preguntar aspectos personales o de identidad de la persona. Aquí ya le preguntarías, por ejemplo, eh, cada cuánto acude a un restaurante, que podría ser temporalidad o número de veces, ¿cómo lo podríamos preguntar? Podría ser con qué frecuencia Ajá, este visita. frecuencia, frecuencia. ¿Qué más? ¿Qué días acude? Eh, Mm, por lo regular, sí, podría ser. días de la semana. Días de la semana puede ser. ¿Cuál otra? ¿En qué horario por lo regular? mañana o tarde. Horarios. Ujú. Exacto. Ahí, ahora, ¿podemos seguir generando más variables? Puede ser, pero es todo lo que me interesa saber para identificar la satisfacción del cliente, porque ese fue su objeto de estudio. También, si va Podría ser solo por qué o eligió venir a acompañado, este restaurante. Ok, uno a uno. Primero, Ah, déjenme perdón. identificar. Mariel, ¿qué dijiste? que con quién va al restaurante, con Ah, familia, pareja, no sé. ujú. Sí, puede ser aquí, ¿qué será? ¿Preferencia de asistencia? Puede ser, lo ponemos así y ahorita le buscamos otro nombre. Preferencia de asistencia. Ajá. Y ahora sí, ¿quién hablaba? Yo, pero creo que entra ahí porque dije por qué eligió venir a comer a este restaurante. Ajá, Entonces, ese puede creo que ser entraría en motivos, preferencia o puede ser motivos, a lo mejor porque no me gusta cocinar, o porque me queda cerca del trabajo, o o porque porque es muy cocinan bien, práctico. Ajá, puede ser. el precio. Exacto. Eso que tú estás diciendo van a ser tus opciones de respuesta. Ok. Ajá, entonces otra categoría puede ser satisfacción. Nos falta la más, digamos que la que le da un poco más de luz a tu objeto de estudio. Entonces, la otra categoría sería satisfacción. Y en satisfacción, ¿qué podemos preguntar? Mm, La calidad del servicio, perdón. Ajá, ¿y cuáles serían mis opciones de respuesta? pues bueno, según nos dijeron que debe de haber dos, o sea, buena, mala y una neutra, ¿no? Ok, puede ser, muy bien. Es decir, las variables que tú tengas que identificar ahorita, después se van a convertir en tus preguntas. Ahorita son variables y más adelante ya las puedes otra vez restablecer para poderlas convertir en preguntas. Entonces, desde aquí tú tienes que ir pensando qué me responderán o qué opción de pregunta me va a servir a mí para que yo pueda ir recabando la frecuencia o los datos. Ajá. A lo mejor aquí iría recomendación al estilo de ¿qué tan probable es que nos recomiendes? ¿Cuál otra? ¿Qué tan satisfecho quedó del servicio? Ujú. Am, ¿Cómo se podría establecer esa? Bueno, malo, regular. Sí, puede ser. Entonces aquí podemos poner algo como percepción del servicio.
O tal cual lo podemos poner como satisfacción. Ahorita le buscamos igual otra palabra porque como que queda un poquito igual que la categoría. Entonces eso me causaría un poquito de conflicto, pero ahorita lo revisamos. Entonces, el objeto de estudio es analizar la satisfacción del cliente en X restaurante. Tendrías que poner también qué restaurante, ¿verdad? Si no, ¿cómo quedaría? Ok, entonces, uno, identificamos primero nuestro objeto de estudio, que es la satisfacción del cliente. Eso es lo que yo voy a medir. Pero yo puedo incluso solamente preguntar qué tan satisfecho te encuentras y ya poder saber si poner una escala para poder determinar la satisfacción del cliente. Pero a lo mejor en ese estudio, pues me interesa conocer un poco más de la persona para poder decir, ah, bueno, pues de los clientes que acuden al restaurante, la mayoría son hombres y ellos establecen que el día de la semana que prefieren acudir es los días miércoles y que en la calidad del servicio consideran que es muy buena y que definitivamente nos recomendarían. Para eso nos va a servir esta información, para que nosotros podamos relacionar los datos de acuerdo con la información que obtengamos. Por eso es que si tu objeto de estudio es la satisfacción del cliente, tú puedes tener diversas categorías y a su vez diversas variables. La categoría es lo que clasifica la información y las variables es lo que contiene cada una de esas categorías. Las variables después se van a convertir en preguntas. Entonces, en este caso, esto es lo que yo esperaría como en su trabajo, además de que aquí vayan indicando qué tipo de variable es. Por ejemplo, en la edad, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa. Ahora, ¿esa es cuantitativa de qué tipo? No, ¿discreta o continua? Aquí están, miren. En las variables estadísticas, nosotros vamos a tener cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas son de dos tipos. Discretas son aquellas que se expresan con números enteros. Continuas, aquellas que se expresan con puntos decimales. En el caso de las variables cualitativas tenemos dos, nominal y ordinal. La nominal es aquella que no necesita un orden, como vimos en el caso de los municipios. Puede aparecer primero Tecamachalco y luego Acajete, a menos que los quieras ordenar alfabéticamente. No importa en realidad de cuál municipio me respondan primero, no precisan un orden. En el caso de ordinal, sí precisan un orden. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es tu apellido paterno? Va un orden. Va primero mi apellido paterno en el acta de nacimiento, al menos hasta ahora, ¿verdad? Ahora con los cambios, eso puede cambiar. Pero el primer apellido que me van a decir va a ser el apellido paterno. Entonces, hay otras que pueden tener lo que decíamos hace un rato pusimos ocupación. Ocupación puede ser cualitativa o cuantitativa. Cualitativa, Cualitativa, ¿de qué tipo? ¿Nominal u ordinal? nominal. Nominal, porque en realidad pueden decirme cualquier ocupación y no necesita que lleven un orden. Las vamos a ir recapitulando o incluso yo las puedo especificar. A lo mejor por la zona, yo sé que en la zona trabajan en una maquiladora, por ejemplo, y entonces ahí ya podríamos colocar como el lugar si nosotros ya lo conocemos. Si no lo conocemos, ahí sí preferimos que nos digan para que podamos clasificar la información y después interpretarla. ¿Hasta ahí vamos? Sí, una pregunta referente a la actividad. Lo único que ahorita vamos a hacer es identificar los pasos para iniciar la estadística. Exactamente. Lo único que estamos haciendo ahorita es primero identificar un negocio o una empresa. Por eso es que le Ajá. comentaba hace un momento a su compañero que tendría que decirnos en qué restaurante. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese restaurante también podría preguntar a lo mejor comida favorita o cuál es el platillo que pides con mayor frecuencia, porque a partir de eso pueden generar lo que son pues las ofertas del día o poner como e incluso hasta los precios.
etcétera. Entonces, paso uno, identificar una empresa o un negocio al que ustedes puedan tener como conocimiento. ¿Por qué? Porque si tú no conoces cómo funciona un restaurante, difícilmente vas a poder identificar qué variables lo describen. Ah, ok, O un negocio de una panadería. ¿Qué días ok. ese es cuando venden más pan? ¿Qué pan es el que más se vende? En una zapatería, en una estética, incluso o hasta en modelos de uñas, si quieren pensarlo así. Es decir, un negocio, una empresa que puedan tener como ustedes conocimiento de ello y si no tienen conocimiento de ello, acercarse y poder preguntar, oye, ¿cuántos clientes reciben? ¿Cómo durante la semana, cuál es el día que más gente tienen? ¿Qué información te gustaría conocer de tus clientes? Es decir, donde ustedes puedan indagar o preguntar finalmente esta información estadística. De acuerdo, Adelante, Joel. muchas gracias. Ujú. Gracias, profesora. Respecto a lo que están comentando, ¿se puede sobre sacar la información acerca del centro de trabajo? Por decirlo, puedo poner donde no mencionaría yo realmente el nombre de la empresa ni compartir a la mejor información sensible, sino que Exacto. digamos, que me sirva como de guía, ¿no? Y para elaborar la actividad. Ujú. Así es. Sí, sí se puede. Ok, profesora, gracias. Muy bien. Entonces, continuamos. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Voy a recapitular aquí. ¿Por qué? Porque en la clasificación de sus variables ustedes me tendrían que decir qué tipo de variable es. Aquí dijimos que la edad es cuantitativa y aquí va a ser continua o discreta. Discreta. Discreta y aquí lo que nosotros tendríamos que hacer es colocar nuestras opciones de respuesta en su momento con números enteros. 18, 19, 20, ¿hasta qué edad vas a poner? O vas a establecerlo por rangos. Ambas cosas son válidas. Tú puedes tener unas opciones desplegables donde vaya de uno en uno, 18, 19, 20, o que vayan en rangos, pero tus rangos tendrían que ser iguales, por ejemplo, que vayan de 18 a 21. De 18 a 21, ¿qué distancia tienen? 19, 20, 21, 3 años. Quiere decir que tu siguiente rango sería 22, 23, 24, 25. Entonces sería de 22 a 25 y así sucesivamente. Pero la respuesta sigue siendo como tal un número y por lo tanto se establece como una variable cuantitativa discreta. El género, ¿de qué tipo será nuestra variable? Cualitativo. Entonces vamos a poner aquí cualitativa. ¿De qué tipo? Nominal, ordinal. Nominal, ¿no? Nominal. Nominal, así es. Ocupación, cualitativa, ¿cierto? Ajá, y nominal también. Nominal, ujú, así es. La frecuencia de consumo, ¿de Cuantitativo. qué tipo es? Cuantitativo, ¿no? Cuantitativo, ¿cuáles serían tus opciones de respuesta? Podría ser en rangos de dos o 2 veces por semana o tres Ok, aquí ya tú estableciste una medida que sea, por ejemplo, yo quiero conocer la frecuencia por semana. o Si diario. fuera por semana, aquí ojo, porque entonces si decimos frecuencia por semana, entonces nuestra pregunta puede ser más específica cuando en su momento la construyamos y podamos decir, ¿cuántos días de la semana acudes al restaurante? Y ya ellos te pondrán 2 o 3. ¿O cuántas veces a la semana acudes al restaurante? Tus opciones de respuesta se convierten en número 2, 3, 5. No es lo mismo a decir qué días de la semana vienes, porque entonces tus opciones de respuesta serían lunes, miércoles, sábado. Esas se convierten en cualitativas. ¿Sí me explicó? Sí.
Entonces, aquí, ¿de qué depende? Depende de qué es lo que tú quieras preguntar. Si tú dices frecuencia por semana, a lo mejor lo que yo más adelante voy a preguntar es cuántos días a la semana vienes y en cuántos días, ¿qué espero como respuesta? Número. Un número. Eso hace que mi variable sea cuantitativa. Pero si tú dices frecuencia por semana, selecciona los días que acudes al restaurante en una semana, entonces tus opciones de respuesta es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, ahí qué tipo de pregunta quedaría o qué tipo de variable sería. Cualitativa, Cualitativa, nominal u ordinal. nominal. No, los días de la No, semana perdón, sí llevan un ordinal. orden. Los días de la semana llevarían un orden y ahí se convertiría en una variable cualitativa ordinal. Exactamente. Entonces, ¿de qué depende? De cuál sea nuestro interés al poder preguntar. Entonces, si nosotros lo dejamos por los, ¿sí queda claro para todos o no? Sí, para mí sí. Sí, maestra, gracias. Entonces, aquí puede ser, si es cuantitativa, tendría que ser de qué tipo, discreta o continua. Es discreto. Discreta, porque el número de veces no podemos decir 2 y media. Entonces, ahí solamente es un número entero. Y así sucesivamente, tendrían que irlo clasificando con cada una de ellas. Y ya vimos que una categoría puede tener 3 variables, que una categoría puede tener 5 o incluso pudiera tener 2 o hasta una. Todo depende de lo que nosotros queramos identificar. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestra actividad? Esto es, digamos que a grandes rasgos, lo que es identifica tu objeto de estudio, identifica las categorías e identifica tus variables. ¿De qué? Pues primero tengo que conocer cuál va a ser mi objeto de estudio, ¿cierto? Ahora, déjenme abrir la actividad para poderles mostrar la rúbrica. Aquí está. Maestra, buenos días. Mándame. Sandro Torres. Hola, buenos Oiga, días. buenos días, maestra. Buenos días a mis compañeros. Fíjese que yo ya hice mi actividad y yo ya la subí, pero en mi actividad puse mis variables. Por ejemplo, mi objeto, mi objeto de estudio, maestra, es la recaudación tributaria en México en el ejercicio fiscal 2024. Ujú. Entonces, puse mis categorías y puse mis variables. Sin embargo, en las variables puse inciso A, por ejemplo, recaudación total; B, recaudación por tipo de impuesto; el C, recaudación por sector económico. Sin embargo, no le puse qué tipo de variable es, si es cuantitativa, cualitativa, y mucho menos si es discreta o etcétera. Entonces, esto, maestra, está mal o puede disminuir mi calificación. Pues no mal, pero digamos que sí incompleta porque nos Ajá, faltaría ajá, como esta parte. Entonces, yo sí te recomiendo que lo hagas porque en esta primera etapa lo que buscamos es justo eso, que clasifiquen sus variables. ¿Por qué son importantes? Porque a veces cuando se presenta cualquier reporte estadístico, muchas veces dicen, ah, es cuantitativo. ¿Por qué? Porque presenta una gráfica. Y no necesariamente tu variable define tu estudio. Entonces, si tu variable es, por ejemplo, lo que decíamos de cuántos días a la semana acude una persona, eso hace que ujú, sea una variable cualitativa, claro, cualitativa totalmente, no cuantitativa, aunque la representación sea cuantitativa. ¿Por qué? Porque la representación es frecuencia y todas tus frecuencias se van a poder contar. sí, Entonces, yo sí considero que es importante, entonces complétala y más tarde mándame un correo indicándome tu nombre y el grupo al que perteneces para que pueda reiniciar otro intento. de acuerdo. Sí, maestra, se lo voy a agradecer mucho. Ujú. Sí, Perfecto. Muy amable, maestra. Gracias. Buen día. sí, gracias. Continuamos.
Entonces, vean, aquí en nuestra actividad, lo primero que nos pide es que nosotros podamos identificar la empresa o negocio a la que podamos tener acceso en la información. Denme un segundito, por favor. Sí, Ya está. Entonces, lo primero que nosotros hacemos aquí es elegir la empresa o el negocio al que podamos tener acceso a la información y de ahí elegir uno de sus procesos, porque analizar toda la empresa o el negocio es casi imposible, al menos en un curso. Y entonces lo que buscamos es elegir un proceso. ¿Qué quieres investigar o qué quieres analizar? ¿El proceso de marketing o el proceso a lo mejor de ventas? El proceso de producción, cuántas, no sé, a lo mejor vamos a visitar un lugar donde hacen sillas, cuántas sillas, no sé, se echan a perder o cuántas sillas quedan en buen estado o qué cantidad de material requieres. Es decir, analizas como tal primero un objeto, que puede ser, insisto, marketing, producción, proveedores, desempeño, satisfacción de clientes, cualquiera de esos procesos. Luego, identificas de acuerdo con los datos que puedes obtener el objeto de estudio, tus categorías, tus variables. Aquí viene algo que se llaman datos. ¿Qué son los datos? ¿Cuáles van a ser nuestros datos? yo considero, maestra, que los datos ya es los números fríos de lo que ha sido nuestra investigación, ¿no? No, los números, digamos, que nos da o que nos arroja la investigación o que nos va a arrojar este primer análisis estadístico van a ser ya la frecuencia. Y de ahí ya puedes clasificar entre tu frecuencia absoluta, tu frecuencia relativa, tu frecuencia porcentual o tus datos, por ejemplo, la media, la mediana, la moda. Esos serían como nuestros resultados. Pero por ahora los datos van a ser nuestras opciones de respuesta. Por ejemplo, si nosotros estamos con la variable de frecuencia por semana, nosotros vamos a tener opciones de respuesta, que era lo que les mencionaba. Si tú colocas que tu opción de respuesta es cuántos días a la semana acudes, mis opciones de respuesta pueden ser uno, pueden ser dos, ay, pueden ser tres. ¿Cuál va a ser mi número máximo? 7. 7, Siete. Entonces voy a poner aquí el siete, pero ya saben que tendrían que poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Puedo poner un ujú, 10? no, No. ¿Puedo poner un cero? sí, ¿Y valdría poner un cero? no, porque No, entonces no se cumple el objeto. Exactamente, porque si puedo poner un cero, sí, porque puede representar que no acude ningún día a la semana. Entonces, sí se puede, pero para mi objeto de estudio es válido, no, porque entonces significa que esa persona no acude al restaurante. ¿Me explico? Y nosotros desde nuestro objeto de estudio ya estamos diciendo satisfacción del cliente. Quiere decir que sí acude al restaurante. Entonces, ese dato se puede colocar, sí, tiene un significado, sí, pero ¿está relacionado con mi objeto? No. Entonces no vale la pena ponerlo. Lo que sí tendríamos que poner es que sería uno, 2, 3, 4. Estos son mis datos. Estos son mis datos. Entonces, los datos es el cómo tú vas a medir esa variable. La variable es frecuencia por semana. ¿Cómo la voy a medir? Ah, bueno, va a ser de forma cuantitativa discreta y mis opciones de respuesta, que son los datos, van a ser uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. también se podría poner en rangos, ¿no, maestra? Por ejemplo, de 1 a 2 días por semana, de 3 a 4 días, de 5 a 6 o toda la semana. Puede ser, pero eso cambia el cómo va a ser tu variable, porque tu variable ya no sería cuantitativa. ¿Cómo sería? Este, Sería pues cual, sí, seguiría siendo cuantitativa, ¿no? Porque Cualitativa. ya sería Cualitativa, cualitativo. porque entonces tú ya pondrías aquí, por ejemplo, de una a tres veces por semana.
O podrías poner toda la semana, o podrías poner 7 días o 6 días. Es decir, cuando tú ya escribes en tus opciones de respuesta un texto, se convierte en cualitativa. Ok, Ujú. Entonces, aunque tú lo puedes poner en rangos, tendrías que ver cuál sería el rango. A lo mejor en el rango tú estableces como, no sé, de 1 a 2. Y aún si lo pusieras de a, no, pero bueno, puede ser de 1 a 2 veces por semana, sigue siendo un texto. Ya no es totalmente un número. Indica una cantidad, pero es un texto. ok, entendido. Ujú. Ok, entonces por eso es importante identificar desde aquí también cuáles serían tus opciones de respuesta, que son los datos. Entonces, para cada una de sus variables, ustedes tienen que irlo colocando. Lo mismo aquí en la edad. A lo mejor no van a colocar ahorita toda la serie que vaya desde 18 hasta 60 años o 18 a 65 y más, pero a lo mejor sí pueden poner lo que decían, como ponerlo por rangos. Y si fuera por rangos, entonces se convierte en una variable cualitativa. Entonces, cada una de sus opciones de respuesta tienen que colocarse también aquí para indicar cómo la están midiendo. Si ya se dieron cuenta aquí en la frecuencia, depende mucho de cómo establezcamos nuestros datos para poder identificar y relacionar qué es cuantitativa o cualitativa. Entonces, a eso se refiere tener nuestro objeto de estudio, nuestras categorías, nuestras variables y nuestros datos. Luego, en el documento de texto, lo que vamos a incluir en un documento de Word es poner la portada con nuestros datos, el nombre de la empresa o negocio que seleccionaron, el proceso que analizarán. En este caso del objeto de estudio, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso que se está analizando? La satisfacción del cliente en un restaurante. Exactamente, el proceso es satisfacción del cliente. El proceso incluso puede ser hasta, no sé, ventas, marketing, sigue siendo, yo creo que, ¿para qué vas a utilizar esos datos? ¿Para qué los vas a utilizar? A lo mejor para mejorar la calidad de los alimentos o para mejorar la frecuencia con la que acuden las personas al lugar, etcétera. En el caso Entonces, de, perdón, en el dime. caso de producción sería el proceso productivo, Ujú. las líneas Por de trabajo. ejemplo, la merma, identificar la merma en un restaurante. Ah, ok. Tu O, proceso puede ser producción y tu ajá. objeto de estudio puede ser analizar la merma que se genera en el restaurante tal. Hablando del restaurante, ¿verdad? Puede ser cualquier otro. No, me refería a lo industrial, por Ujú. eso me pensé en producción. Pues sí, también puede ser. Mejorar el proceso productivo dentro de la línea de trabajo. Sí. Sí, puede ser. Ahí Ah, podemos analizar incluso, hace un momento hablábamos de la merma, pero puedes analizar incluso el tiempo. ¿Cuánto tiempo te lleva a realizar un determinado producto? O hay empresas o negocios en los que no termina una sola persona un producto. Por ejemplo, una maquiladora. Hay quienes solamente cortan, hay quienes trazan, hay quienes ponen botones, etcétera. Entonces, ahí también se puede analizar los tiempos, el material. ok. Ujú. Gracias. Entonces, sí, esto básicamente es lo que ya analizamos aquí en el paso 3. Solamente se integran aquí a tu documento y pues ya los aspectos de formato, el tipo de letra, interlineado, es decir, que sea totalmente legible, que esté organizado, que esté identificado, para que no coloquemos como todo por separado y que uno vaya como pescando o buscando la información. Y algo importante pues es la lista de cotejo. Revísenla porque aquí vienen los criterios y aquí vienen también los niveles. Si ustedes cumplen con los criterios de formato, van a tener un punto. Si incluyen el nombre de la empresa o negocio en el cual se va a establecer su análisis estadístico, van a tener 2 puntos. Si no lo escriben, van a tener obviamente 0. Si ustedes no indican cuál sería el negocio o la empresa que están seleccionando, insisto, pues no van a tener como esa puntuación.
En el documento incluyen el proceso que ya comentamos, puede ser producción, marketing, este, proveedores, el proceso que ustedes hayan elegido. Entonces ahí tendríamos igual un punto si es que no lo identifican, 2 puntos si es que es totalmente logrado y si de totalmente no se indica ese apartado, pues es 0. Escribir el objeto de estudio y el que tiene más puntos, pues claro, es el de categorías, variables y datos. Entonces, si ustedes no indican cuáles son las categorías y solamente en su trabajo dicen, bueno, yo voy a preguntar la edad, por ejemplo, si alguien dice que es edad, género y ocupación, ahí solamente estamos diciendo cuáles son tus variables, pero no me estás diciendo qué categoría es. Puedo inferirla, sí, pero no, ustedes la tienen que especificar. Lo mismo, en la categoría de consumo, si ustedes solamente ponen categoría consumo y aquí no ponen nada, pues esa categoría está vacía, no tiene variables, no tiene la forma de cómo se va a medir, de cómo se determinarían los resultados. Por lo tanto, esa categoría no funciona. Una categoría funciona porque te va a servir para clasificar la información, para agruparla. Y las variables son las que te van a definir como tal a esa categoría. Tus datos, pues no puedes tener datos si no tienes variable. Entonces, por eso es que van relacionadas totalmente estos aspectos. Y los puntos totales, ya como tal, se realiza la suma para obtener la calificación máxima. Y con eso estaríamos concluyendo. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o algún otro comentario. No, maestra, por mi parte quedó muy claro. Le agradezco muchísimo que nos haya dado esta sesión y ojalá podamos programar, no sé cuándo, bueno, cómo se acomode entre semana, porque, o sea, en mi caso sí me gusta mucho tener sesiones porque siento que, o sea, sí leo lo que nos dejan ahí en la plataforma, pero pues siempre una sesión pues nos saca más de dudas que tenemos. Sí, claro. A mí me gustaría tal vez más un día viernes a las 9 de la mañana. Los sábados, por ejemplo, en mi caso, los próximos 2 sábados también me encuentro un poco complicada porque voy a tener curso desde las 8 de la mañana. Entonces, los próximos 2 sábados no podría como tal conectarme, pero puedo conectarme el viernes. Entonces, si les parece, Pero nos podemos conectar los viernes a las 9 de la mañana. ese es el problema, Miss, que nosotros trabajamos y normal, bueno, mi horario es de 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Y Ok. Entre semana en la tarde-noche. podría ser. Ujú. Pues miren, podría ser, por ejemplo, definan tarde-noche a las 7. Perfecto, perfecto. Sí, Ujú. Puede de ser acuerdo. el lunes o martes a las 7 de la noche. ¿Qué día prefieren? Sería el lunes, El profesora. lunes, sí. Perfecto. Está bien. Entonces podemos dejarlo como el lunes, ¿verdad? ¿Quedamos? Ok. Lunes 7 de la Sí, noche. maestra, por favor. Ay, Muy gracias, bien. porque yo le agradezco su apoyo. Es infinitamente se lo agradezco. Muchas gracias. Entonces, quedamos que el lunes a las 7. Y bueno, ahorita esta actividad se entrega esta semana. No sé si la próxima quieran que, bueno, yo voy a estar conectada. Yo me conecto el lunes a las 7 y ya si tienen alguna otra duda me van diciendo para que vayan avanzando. Insisto que en esta ocasión hicimos un repaso general, pero la idea es que ustedes lo repasen para que también tengan como ya identificadas las dudas y vayamos un poco más rápido y no tengamos como que revisar como todo en general sino ser más específicos. Ujú. Sí, maestra, Mm, muchísimas